Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el libro de Psicología de la Conducta de José Blecher, más específicamente con el capítulo 9, que es titulado El sentido de la conducta. Así que empecemos. 1. Sentido o significado. Cuando se estudia la conducta en su nivel psicológico, como conducta molar, una de sus características fundamentales es la de poseer sentido o significado. Siempre se ha ligado el valor de la palabra a su capacidad significativa, es decir, a su capacidad de poder representar simbólicamente cosas concretas y de poder además transmitir con ella una idea, intención o pensamiento del que habla. De igual manera, siempre se ha relacionado y valorado, muy especialmente, una gran cantidad de gestos y actitudes como significativos, es decir, que representan también una intención o una idea. A partir de los estudios de Freud, este cuadro de la conducta se ha ampliado y complicado enormemente. Se ha demostrado que no solo tienen significado o sentido las palabras, gestos y actitudes que intencionalmente utilizamos, sino que también tienen sentido las manifestaciones que escapan a nuestro control voluntario o consciente, gestos, actitudes, actos sintomáticos, sueños, etc. En este sentido, el aporte de Freud fue mucho más amplio, porque abarcó dentro del sentido los síntomas neuróticos e inclusive el delirio. En la actualidad podemos afirmar que toda conducta del ser humano es siempre significativa. Tiene un sentido, se trata de conductas normales o anormales, intencionales o no, conscientes o no. El sentido o significado es siempre una relación, tal como lo ha estudiado detenidamente Bubenfeld, pero esta puede ser de tipo muy distinto, por lo que, dice el mismo autor, no es lícito tratar de palabra sentido como si se refiriera a un concepto inconfundible e inequívoco, sino que se debe exigir que tanto en la filosofía como en la psicología cada autor manifieste explícitamente al usarla cuál es el concepto de sentido a que se refiere en su reflexión. 2. El sentido como un suceso humano. Hemos de emplear como sinónimos los términos sentidos y significado, y nos referimos con ellos a la relación que tiene siempre la conducta con la vida y la personalidad total del sujeto y con una situación dada. Por lo que mejor califica el sentido es el hecho de que toda conducta es un suceso o acontecer humano, y damos el significado de la conducta cuando la referimos en términos de acontecer humano, en lo que posteriormente vamos a estudiar como dramática. Excluimos terminantemente el supuesto de que una característica del sentido de la conducta sea el hecho de que haya una intención de comunicar o significar algo. Sentido no implica intención ni voluntad. Toda conducta tiene sentido cuando la relacionamos con la vida del sujeto en las situaciones concretas en las que dicha conducta se manifiesta. Un movimiento de los brazos deja de ser solo un movimiento y pasa a ser un suceso humano. Conducta molar, cuando conocemos su sentido, rechazo, acercamiento, saludo, etc. Toda la relación humana y toda la vida del ser humano son significativas, pero, por ser un hecho tan habitual, no distinguimos con suficiente claridad cuando describimos y cuando interpretamos, de tal manera que percibimos directamente el significado de una conducta cuando la describimos. Y es que todo lo que el ser humano tiene como experiencia posee directamente una organización, un sentido. Blumenfeld estudió las distintas modalidades del sentido y las clasificó en semántica final o télica, estructural o edídica, fundamentalmente o lógica y de motivación. En cada una de ellas se da una relación particular, a saber, sentido semántico es la relación entre signos y objetos. Sentido télico, o sea final, con algo que es un medio se persigue un fin. La relación es entre acontecimiento y acontecimiento. Sentido estructural o edídico, relación entre las partes y el todo. Sentido lógico o fundamentalmente, relación entre un enunciado y esa fundamentación. Sentido de motivación, relación entre comportamiento y motivación. El sentido de la conducta no es un contenido que adscribimos artificialmente los seres humanos al movimiento o a la conducta de otros seres humanos. Tal punto de vista
procede del estudio de la conducta molecular y del ser humano abstraído del contexto social. La conducta es siempre molar y el sentido es una de sus cualidades esenciales, no algo que se agrega a posteriori. El proceso de fraccionamiento o elementarización hizo que se perdiera de vista la estructura unitaria de la conducta como acción humana en un contexto social y cultural. 3. Modalidades del sentido. El sentido de la conducta radica en el contexto del cual ésta emerge, es decir, en el conjunto de relaciones establecidas. Distintos tipos de relaciones establecen distintas modalidades del sentido, tal como lo hemos presentado según el estudio de Blumenfeld sobre el sentido en general. Dichas modalidades de sentido de la conducta se refieren a las distintas relaciones que tiene una conducta o una situación con otras conductas u otras situaciones, ubicadas estas últimas en el presente, en el pasado o en el futuro. La relación en el presente entre una conducta y otra conducta corresponde a lo que Blumenfeld llama sentido eidídico y se refiere a la relación de la parte con el todo y, en otros términos, la inclusión de conductas moleculares coexistentes en una sola conducta molar. Si consideramos un sujeto que está arrodillado, describimos de esta manera una conducta molecular. El sentido de la misma se haya considerando dicha conducta molecular no en forma aislada, sino en el contexto total en el cual realmente ocurre esta conducta, en una relación con otras conductas moleculares, posición de las manos, actitud del cuerpo, expresión de la cara, y en una situación dada, iglesia por ejemplo. Si reubicamos la conducta molecular en el contexto de la totalidad de la cual es solo una parte artificialmente aislada, encontramos la conducta molar y su sentido, por ejemplo, rezar, tanto como su carácter de experiencia humana, encuadre dramático. El sentido télico está incluido en la relación de la conducta con propósitos, aspiraciones o ideales que se pretende alcanzar u obtener, mientras que el sentido genético se halla implicado en la relación de la conducta con otras conductas o situaciones del pasado. En realidad, estas dos últimas formas también parte de la totalidad única y de la situación presente, es decir, del sentido eidídico, pero son separadas no solo por razones de exposición, sino también porque con frecuencia se dan por separado los tres tipos de relación. El sentido de la conducta tiene su expresión plena cuando se la considera en todas sus relaciones, y el sentido de la misma no es excluyente, sino concordante en las tres modalidades, de manera tal que podemos hallar el sentido de la conducta de nuestro ejemplo, rezar, si la referimos o restituimos a sus relaciones con el pasado, el futuro o el presente. Estas tres modalidades del sentido pueden también darse en distintos contextos, cuando nos referimos a los diferentes ámbitos en los cuales siempre se da toda conducta, psicosocial, sociodinámico e institucional. Este esquema metódico no debe llevar el error de suponer que para que una conducta se da siempre una multiplicidad de sentidos excluyentes entre sí, haciéndose imposible toda tarea de indagación científica. Si aparecen sentidos contradictorios, o por lo menos no concordantes, estos pertenecen a la estructura objetiva del fenómeno que estamos estudiando y no a las deficiencias metodológicas. Si la conducta del sujeto de nuestro ejemplo anterior tiene el sentido de que él está rezando, eso no invalida el sentido de que el rezar tiene ya como defensa psicológica, ya como norma social o institucional. La multiplicidad de sentidos pertenece a la unidad del fenómeno en la multiplicidad de relaciones en las que indefectiblemente él tiene lugar. 4. Sustancialización del sentido. El sentido de una conducta no es un contenido o equivalente sustancial de la conducta. El significado o sentido de un símbolo deriva del hecho de que dicho signo representa un objeto o se relaciona con él, y de este esquema limitado se ha derivado una relación similar entre las distintas áreas de la conducta. Esta relación entre signo y objeto, denominada por Blumenfeld sentido o relación semántica, es la que ha llevado a suponer que las manifestaciones corporales y las acciones en el mundo externo, o sea, conductas en el área 2 y 3, cuerpo y mundo externo, son signos de un objeto o un contenido mental. No es de esta manera como nosotros afirmamos y estudiamos el significado de la conducta. El
modelo de este supuesto erróneo puede radicar en la relación existente entre la palabra como signo y el objeto que es designado, que existe como objeto o acontecimiento concreto. Cuando en una situación determinada, un individuo adopta actitudes corporales cuyo significado, por ejemplo, es que el individuo está enojado o agresivo, este significado es inherente a la actitud o al gesto y no preexiste como contenido mental previo del cual el gesto o la actitud sean un simple vehículo. Si el individuo no tiene conocimiento de su gesto o su actitud, estos son inconscientes, de igual manera que lo que es el significado, pero de ninguna manera lo inconsciente es un contenido que reside como sustancia en una supuesta parte de una hipotética mente. En otros términos, el significado puede ser en sí inconsciente, pero de ninguna manera es un contenido sustancial. De otra manera, el significado entra en un realismo ontológico ingenuo que tanto y tan justamente ha criticado Politzer en el psicoanálisis y que llevó a la construcción de un inconsciente como plano o estrato del aparato mental. En el juego de tenis están contenidas las leyes del juego y en este sentido, según el ejemplo de Politzer, se puede hablar de un sentido o un contenido inconsciente de la conducta. De todas maneras, es preferible no hablar de contenidos, sino de significados inconscientes, porque estos son directamente vividos y no vehiculizados, incorporados o traducidos por la conducta. Crítica y posición similar ha expresado Sartre en su bosquejo del psicoanálisis existencial. Al estudiar el hecho de que no hay área privilegiada, nos hemos referido ya al prejuicio mentalista, con el cual también se relaciona el error de sustancializar el sentido de la conducta. Si una persona dice que tiene la boca seca y no puede hablar, el sentido de esa conducta puede ser que tiene miedo. Ese miedo no es un previo contenido mental que se transforma en sequedad de las mucosas, sino que este último es en sí el miedo. Si esa misma persona no solo tiene sequedad en la boca, sino además tiene miedo, eso no significa de ninguna manera que su miedo sea por la percepción a la consecuencia del estado particular de sus mucosas, sino que ambas, conducta en el área 1, o sea mente, y área cuerpo, son fenómenos de igual jerarquía y no el uno causa o contenido de otro. Nos hemos referido ya en cierta medida a estos hechos cuando estudiamos la teoría del fenómeno de conversión, que me resulta de una conjunción de la sustancialización del sentido con una sobrevalorización o jerarquización errónea del área mente. Hall y Moore hallaron que el rechazo de las madres a la maternidad o el embarazo se relaciona con el parto prematuro. Decimos que el parto prematuro tiene el sentido de un rechazo de la madre hacia el hijo, tanto como lo tenía directamente la actitud emocional de la madre, pero este último no es el contenido del primero, sino que el parto prematuro es, en sí, rechazo del hijo. No hay una conversión, o sea, una transformación del contenido psicológico, conducta del área mente, en un fenómeno somático, sino que este fenómeno somático es también tan psicológico como el contenido mental, y el hecho de que un fenómeno pueda desaparecer y aparecer otro en su lugar no significa una transformación de contenidos, sino la expresión de un mismo hecho en distintas áreas. Adler se ha referido de una manera genérica a este tipo de fenómeno denominándolo el lenguaje de los órganos, y con ello estaba señalando la importancia psicológica del cuerpo como área de expresión de fenómenos que tienen siempre un sentido. Así como las áreas de la conducta pueden estar en contradicción, de igual manera el sentido de la conducta en distintas áreas puede también estar en contradicción. Una mujer que quiere a su marido y siente su amor, área mente, área 1, puede al mismo tiempo tener frigidez, área 2, cuerpo, cuyo significado es de rechazo. En estos casos no hay por qué optar entre uno u otro sentido, sino que ambos son reales. El amor y el rechazo. A este tipo de fenómeno se refería a Adler cuando decía que el cuerpo es más honesto que la mente, pero ello tampoco es rigurosamente cierto. En cuanto a ambos significados son honestos, tanto el rechazo como el amor. De todas maneras, lo que interesa subrayar aquí es el error de transformar el sentido de la conducta en un contenido sustancial, de acuerdo al esquema mentalista. El cuerpo no expresa lo que pasa en la mente, sino que la conducta corporal es directamente una conducta molar, en un nivel de integración psicológico y no puede dejar de serlo ni ser de otro modo. Aunque ha sido Freud, como ya lo hemos dicho,
quien impulsó el estudio del carácter significativo de la conducta, la orientación de sus investigaciones ha traído una cierta confusión que aún perdura como vicio sustancialista. Al estudiar el significado de la conducta, en el caso del psicoanálisis y Freud, en síntomas, sueños, actos fallidos, Freud consideraba dichas manifestaciones como símbolos de un contenido sexual al cual simbolizaba, y este sentido es explícita en su fórmula de que las neurosis son el negativo de las perversiones, es decir, que aparece un síntoma neurótico cuando está coartada la aparición de una perversión sexual. El significado del síntoma neurótico es así contenido simbólico, sexual, inconsciente, que tiene un asiento especial en el aparato mental, en el ello. Esta es una dirección teórica que ha facilitado la sustancialización del significado de la conducta. Otra ha sido el estudio de los símbolos, es decir, de relaciones constantes y universales, con los que es posible realizar una traducción de la conducta a su contenido simbolizado. Freud, por ejemplo, sostiene que es posible proceder como las matemáticas y, sin profundizar realmente en la comprensión psicológica del individuo que se tiene en tratamiento, la traducción de símbolos nos descubre los contenidos del ello. Esto ha conducido a todo lo contrario de lo que el psicoanálisis representa genuinamente, a un aislamiento del individuo de su propia vida y de las condiciones en que ella se ha desarrollado y se sigue desarrollando, es decir, a un ser humano abstraído y abstracto. La confección de diccionarios de significados es una verdadera aberración del psicoanálisis que aún tiene auge en cierta medida. 5. Significado no es relación causal. El significado de la conducta no es causa de la misma. Por ello, es un error decir que la agresión, por ejemplo, es la causa de un gesto agresivo. Si se afirma esto, se olvida que el significado no es preexistente, sino implicado de la acción misma, una conducta o una experiencia vivida. Este desdoblamiento del acontecer humano es lo que Pulitzer ha estudiado y criticado con tanta razón como talento, atribuyendo a este artificio el origen de lo que él mismo llamó el mito de la vida inferior. La motivación es también una relación que da sentido a la conducta, pero no todo sentido o significado es una motivación. Error que se comete con mucha frecuencia y al cual hay que atribuir la hipótesis que supone contenidas en el inconsciente las motivaciones de la conducta. Esto no invalida el hecho de que las motivaciones de la conducta puedan ser realmente inconscientes, aunque no como contenido sustancial. De la misma manera, y en otro ejemplo ya dado, el motivo de que una persona está arrodillada no es el que está rezando, sino el estar así es estar rezando. De igual manera, la causa de la frigidez del ejemplo anterior no es el rechazo que la mujer tiene por su marido, sino que su frigidez es en sí el rechazo, y este último no es un doble mental que actúa como causa. 6. Carácter subjetivo u objetivo del significado. La sustancialización y la mentalización convirtieron el significado en una experiencia interna que se expresa mediante la conducta, pero que es en sí inaccesible, está en otro plano y en el centro de la subjetividad. Para esta posición, el sentido de la conducta es subjetivo y por lo tanto inaccesible a cualquier indagación científica, tanto como inabordable como cualquier metodología. En esta posición ha triunfado el solipsismo de Berkeley, con el agravante de que es la posición que con frecuencia sustentan las corrientes que se conceptúan como más científicas y más materialistas. Obvio, es decir, que esta coincidencia con el idealismo de Berkeley se debe a una falta de consecuencia en la posición materialista y científica. Decir que el significado de la conducta es subjetivo es tanto como decir que el valor del dinero representa no es un valor objetivo sino subjetivo, y lo mismo para el significado de las palabras como para señal en un camino. El significado es un aspecto de la cultura y puede ser materialmente registrado, descrito y definido. Es un valor objetivo que debe ser tratado como tal. Gran parte del problema subjetivo-objetivo reside en una falsa disociación y contraposición de estos dos términos. El significado
siendo subjetivo, solo puede serlo en la medida en que también es objetivo. Hasta acá el capítulo 9. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.